El tabernáculo no era solo una tienda para el culto, sino que fue cuidadosamente diseñado por Dios con un simbolismo profundo para enseñar a los israelitas sobre su naturaleza, su relación con ellos y verdades celestiales. En Hebreos 8:5 aprendemos que el tabernáculo era una sombra de las realidades celestiales, dándonos un vistazo de la morada celestial de Dios. Cada detalle de su diseño, desde la disposición hasta los materiales y colores, tenía un significado especial. El tabernáculo estaba dividido en 3 secciones principales. El atrio exterior. Esta área era donde se ofrecían sacrificios en el altar de bronce y donde los sacerdotes se lavaban en la fuente de bronce. Representaba el primer paso para acercarse a Dios, la purificación y limpieza del pecado. El lugar santo. Esta sala interior contenía el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Solo los sacerdotes podían entrar, simbolizando comunión con Dios, adoración y oración. El lugar santísimo era el espacio más sagrado que contenía el arca del pacto y el propiciatorio, representando la misma presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Esta disposición reflejaba la idea de acercarse más a Dios. El viaje desde el atrio exterior al lugar santísimo simbolizaba el paso de la separación causada por el pecado a una comunión íntima con Dios, semejante a nuestro viaje espiritual a través de la fe en Jesús. Dios instruyó a los israelitas a usar materiales específicos en el tabernáculo, cada uno con significado profundo. Oro. Este metal precioso se usó en los muebles del lugar santo y el lugar santísimo, simbolizando la divinidad, pureza y gloria de Dios. Plata. Las bases de los marcos de madera del tabernáculo estaban hechas de plata, que representaba la redención, pues a menudo se usaba para pagar rescates. Éxodo 30:11-16. Bronce. Encontrado en el atrio exterior, el bronce se usaba para el altar y la fuente, simbolizando el juicio y la purificación del pecado. El uso de estos materiales mostraba que Dios es santo y perfecto, que la redención es necesaria para acercarse a Él, y que el pecado debe ser tratado mediante el sacrificio. Los tejidos usados en el tabernáculo estaban teñidos en colores vibrantes, cada uno con un significado simbólico. Azul representaba el cielo y la naturaleza divina de Dios, recordando al pueblo que Dios era su rey que reina desde lo alto. Púrpura, un color real que simbolizaba el reinado y autoridad de Dios, también apuntando a Jesús como Rey de Reyes. Escarlata, representaba el sacrificio y la expiación, señalando la sangre derramada necesaria para el perdón de los pecados. Estos colores se tejieron en las cortinas del tabernáculo, recordando a los israelitas la presencia de Dios, su autoridad y su plan de salvación. El diseño del tabernáculo apuntaba a Jesucristo y su obra de salvación. Así como el tabernáculo era el medio para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, Jesús es ahora el camino hacia Dios para nosotros. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los materiales y colores nos recuerdan la santidad de Dios, la necesidad de redención y el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. La disposición del tabernáculo nos enseña que podemos acercarnos a Dios, pasando de un estado de pecado y separación a una relación de intimidad y adoración por medio de la fe en Jesús. Hoy, los creyentes son llamados el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, lo que significa que Dios ahora habita en nosotros, así como su presencia llenaba el tabernáculo. El diseño del tabernáculo nos recuerda vivir en santidad, adorar a Dios con todo el corazón y regocijarnos en su gracia y redención. El altar de sacrificios, situado en la entrada del atrio exterior del tabernáculo, servía como un poderoso recordatorio del costo del pecado y la necesidad de expiación. Dios, en su misericordia, proveyó un medio para que su pueblo fuera perdonado y reconciliado con él mediante el sistema sacrificial. El altar demostraba que el pecado requería una pena, la muerte,
pero también revelaba la gracia de Dios al permitir que un sustituto tomara el lugar del pecador. Los sacrificios involucraban el derramamiento de sangre, simbolizando la vida entregada para cubrir el pecado. Esto reflejaba tanto la justicia como la misericordia de Dios. La justicia de Dios exigía que el pecado fuera castigado, pues Él es santo y no puede tolerar la injusticia. Sin embargo, su gracia se manifestaba al aceptar la sangre de un animal como sustituto, apuntando a un sacrificio mayor en el futuro, Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cada animal llevado al altar recordaba a los israelitas la gravedad de su pecado y la provisión de perdón. El sacerdote colocaba sus manos sobre el animal, transfiriendo simbólicamente la culpa del pueblo sobre él. La sangre era derramada, mostrando el alto costo del pecado, pero también la promesa de limpieza y restauración. A través del sistema sacrificial, Dios enseñó a su pueblo que el perdón era costoso, pero posible. Este sistema señalaba el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Su sangre fue derramada de una vez por todas, cumpliendo la necesidad de sacrificios continuos. El altar también simbolizaba la invitación de Dios a su pueblo a acercarse a Él. Aunque eran pecadores, Él proveyó un medio para que entraran en su presencia a través del sacrificio expiatorio. No se trataba solo del acto de sacrificar, sino del corazón de arrepentimiento y fe detrás de él. Hoy, los creyentes pueden mirar al altar y ver la naturaleza inmutable de Dios, su santidad, justicia y gracia se revelan en el sistema sacrificial y se cumplen perfectamente en Cristo. El altar nos recuerda que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que el sacrificio de Jesús ha hecho expiación por nuestros pecados una vez y para siempre. Es una imagen del increíble amor de Dios, donde la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. El lugar santísimo era la cámara más interna del tabernáculo, considerada el espacio más sagrado de la tierra. Era un lugar donde habitaba la presencia de Dios, un encuentro directo con su santidad. Este espacio era tan santo que solo el sumo sacerdote podía entrar en él, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Un velo separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo, actuando como un símbolo poderoso, una barrera entre la humanidad pecadora y un Dios santo y perfecto. Era un recordatorio físico de que la humanidad no podía acercarse a Dios directamente debido a la separación causada por el pecado. Pero en el momento de la crucifixión de Jesús, ocurrió un evento poderoso, el velo en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este acto significaba el fin de la barrera entre Dios y la humanidad. Por medio del sacrificio de Jesús, el acceso a Dios ya no estaba restringido. Todos los que creen en Jesús ahora tienen la capacidad de entrar en la presencia de Dios, ya no separados por el pecado ni por el velo. Este momento no solo reveló el poder de Dios, sino también su deseo de habitar con su pueblo. A través de Jesús, todos los creyentes tienen acceso al corazón mismo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un papel especial para el sumo sacerdote como mediador entre él y el pueblo. El sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios, presentando ofrendas y oraciones en su nombre. Su papel era crucial, ya que era el único que podía entrar en el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. La vestimenta del sumo sacerdote tenía un simbolismo profundo, su pectoral, con 12 piedras, representaba a las tribus de Israel, recordando la preocupación de Dios por su pueblo. Las campanillas en su manto simbolizaban la necesidad de pureza y santidad al entrar en la presencia de Dios. A través del ministerio del sumo sacerdote, el pueblo experimentaba el perdón, la gracia y la presencia de Dios. Este papel fue cumplido perfectamente por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno. El ministerio sacerdotal no era solo un trabajo, era un llamado sagrado, uno que requería la unción y autoridad de Dios para ser cumplido. El sumo sacerdote,
con sus vestiduras y su unción, era un símbolo visible de la presencia de Dios entre el pueblo y de su obra continua de reconciliación. A lo largo del viaje de los israelitas en el desierto, Dios les proporcionó una guía clara e inconfundible, mostrando su presencia y llevándolos a la tierra prometida. Una de las formas más notables en que Dios guió a su pueblo fue mediante la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Estas columnas eran señales visibles de la presencia y dirección de Dios para los israelitas. Durante el día, la nube se posaba sobre el tabernáculo, indicando que Dios estaba con su pueblo y guiándolos en su camino. Por la noche, la nube se transformaba en una columna de fuego, brillando intensamente para iluminar el camino y proporcionar calor. Esta guía divina daba a los israelitas una sensación de seguridad, sabiendo que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Las columnas de nube y fuego no solo eran símbolos de la presencia de Dios, sino que también cumplían un propósito práctico. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas sabían que era momento de avanzar. Cuando la nube descansaba sobre el tabernáculo, el pueblo permanecía en su lugar, esperando la instrucción de Dios. El movimiento de la nube y el fuego era una indicación directa de la voluntad de Dios. Los israelitas debían confiar completamente en la guía de Dios y aprendieron a seguir su dirección con fe y obediencia. El tabernáculo también era un lugar donde los israelitas podían buscar guía y revelación divina. Era el centro de la vida espiritual de Israel, y dentro de su espacio sagrado, Dios se comunicaba con su pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la parte más interna del tabernáculo, para buscar la dirección de Dios. A través de ofrendas, oraciones y sacrificios, el pueblo buscaba la voluntad de Dios para sus vidas, y el tabernáculo se convertía en el lugar donde Dios revelaba sus planes, mandamientos y promesas. Cuando los israelitas se enfrentaban decisiones difíciles o desafíos, acudían al tabernáculo en busca de respuestas. La voz de Dios se manifestaba de diversas maneras, incluyendo el Urim y Tumim, objetos sagrados utilizados por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. En tiempos de incertidumbre, el pueblo encontraba paz al saber que el tabernáculo era el lugar donde podían acercarse a Dios y recibir su guía. El tabernáculo también era un lugar de adoración, donde los israelitas podían expresar su gratitud y reverencia a Dios. Al buscar la guía de Dios, eran recordados de su fidelidad, santidad y amor. Al acercarse al tabernáculo, no solo seguían las instrucciones de Dios, sino que también reconocían su soberanía sobre sus vidas. De esta manera, el tabernáculo no era solo una estructura física, era un símbolo viviente del deseo de Dios de estar con su pueblo, guiarlos y revelarles su voluntad. Era un lugar donde podían encontrar la presencia de Dios, recibir su guía y crecer en su relación con Él. A través del tabernáculo y las columnas de nube y fuego, Dios mostró a su pueblo que siempre estaba con ellos, guiándolos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas. En el tabernáculo, uno de los elementos clave que representaba el cuidado y provisión de Dios para su pueblo era la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa estaba colocada en el lugar santo, justo fuera del lugar santísimo, y sostenía 12 panes. Estos panes representaban a las 12 tribus de Israel y se colocaban ante Dios como una señal del pacto entre Él y su pueblo. El pan no era solo alimento, era una ofrenda a Dios y un recordatorio de que Él era el proveedor de todas las cosas. Los israelitas creían que al colocar el pan en la mesa, estaban honrando a Dios y reconociendo que sus necesidades diarias eran satisfechas por su mano. El significado de la mesa de los panes de la proposición iba más allá del sustento físico, simbolizaba el alimento espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Al ver el pan en la mesa, los israelitas recordaban que Dios los sustentaba no solo con alimento, sino con su presencia, guía y protección. Este pan era llamado pan de la presencia, porque siempre se mantenía en el tabernáculo,
simbolizando la relación continua entre Dios y su pueblo. El pan debía ser reemplazado cada sábado, lo que mostraba la naturaleza continua de la provisión de Dios. En el Nuevo Testamento, el significado de este pan adquiere un sentido aún más profundo cuando miramos las palabras de Jesús en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida». Así como la mesa de los panes representaba el sustento físico y espiritual de Dios, Jesús mismo se convirtió en la fuente última de vida para todos los creyentes. Al igual que Dios proveyó para su pueblo en el desierto con maná y el pan en el tabernáculo, ahora proporciona sustento espiritual a través de Jesús. La declaración de Jesús conecta el pan del tabernáculo con su propio papel como el alimento espiritual para nuestras almas. A través de él, las personas pueden encontrar la verdadera vida, ya que satisface el hambre más profunda del corazón humano, el hambre de paz, propósito y vida eterna con Dios. El pan en la mesa de los panes de la proposición también prefiguraba la muerte sacrificial de Jesús. En Juan 6:51, Jesús dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Así como el pan en el tabernáculo era esencial para la vida y se renovaba constantemente, el sacrificio de Jesús en la cruz proporciona vida eterna que nunca puede ser quitada. Su cuerpo roto, simbolizado en el pan, ofrece vida a todos los que creen en él. De esta manera, la mesa de los panes no solo demostraba la fidelidad de Dios al proveer para las necesidades físicas de su pueblo, sino que también apuntaba a Jesús, el verdadero pan de vida. Tanto el pan en el tabernáculo como Jesús representan la generosa provisión de Dios, mostrando que Él siempre está presente, ofreciendo sustento, vida y su cuidado eterno. Así como los israelitas confiaban en Dios para su pan diario, se nos invita a confiar en Jesús para el alimento espiritual que conduce a la vida eterna. A través de Jesús, Dios sigue siendo el proveedor, satisfaciendo tanto nuestras necesidades físicas como espirituales, y cumpliendo su promesa de sostener y nutrir a su pueblo para siempre. En el tabernáculo, uno de los muebles más importantes era el candelabro de oro, también conocido como la menorá. Este candelabro estaba situado en el lugar santo, frente a la mesa de los panes de la proposición. Estaba hecho de oro puro y tenía 7 brazos, cada uno sosteniendo una lámpara que debía mantenerse encendida continuamente. El candelabro no era solo una fuente de luz física, tenía un profundo significado espiritual, simbolizando la presencia iluminadora de Dios entre su pueblo. El candelabro se colocaba en el tabernáculo para proporcionar luz en el oscuro espacio sin ventanas. De la misma manera, la presencia de Dios es una fuente de luz en la oscuridad espiritual del mundo. Así como el candelabro iluminaba el espacio que lo rodeaba, la luz de Dios trae claridad y comprensión a quienes lo buscan. La luz del candelabro simbolizaba la guía y sabiduría de Dios para su pueblo. Los israelitas podían confiar en Dios para guiarlos en tiempos de incertidumbre, así como la luz del candelabro guiaba a los sacerdotes en sus deberes dentro del tabernáculo. El constante ardor de las lámparas en la menorá también representaba la presencia eterna de Dios. A diferencia de una vela normal que puede apagarse, las lámparas de la menorá debían permanecer encendidas día y noche, simbolizando que la luz de Dios nunca se apaga. Esto nos recuerda que la presencia de Dios es constante e inmutable, que su sabiduría y guía siempre están disponibles, y que su poder nunca disminuye. La menorá también apuntaba a una verdad espiritual más profunda, la necesidad de iluminación espiritual. Así como los sacerdotes del tabernáculo necesitaban la luz para desempeñar sus funciones, las personas necesitan la luz de Dios para caminar en su voluntad. La luz era un signo de que en un mundo lleno de confusión y oscuridad, Dios proporciona claridad y comprensión a través de su palabra y su presencia. La guía de Dios, al igual que la luz del candelabro, nos ayuda a navegar por los desafíos y decisiones de la vida. El ministerio sacerdotal no era simplemente un trabajo, era un llamado sagrado,
uno que requería la unción y la autoridad de Dios para cumplirlo. El sumo sacerdote, con sus vestimentas y su unción, era un símbolo visible de la presencia de Dios entre el pueblo y de su continua obra de reconciliación. A lo largo del viaje de los israelitas en el desierto, Dios les dio una guía clara e inconfundible, mostrando su presencia y guiándolos hacia la tierra prometida. Una de las formas más notables en que Dios guió a su pueblo fue a través de la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Estas columnas eran signos visibles de la presencia y la dirección de Dios para los israelitas. Durante el día, la nube se cernía sobre el tabernáculo, señalando que Dios estaba con su pueblo y guiándolos en su jornada. Por la noche, la nube se transformaba en una columna de fuego, brillando intensamente para iluminar el camino y proporcionar calor. Esta guía divina dio a los israelitas una sensación de seguridad al saber que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Las columnas de nube y de fuego no solo eran símbolos de la presencia de Dios, sino que también cumplían un propósito práctico. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas sabían que era hora de avanzar. Cuando la nube reposaba sobre el tabernáculo, el pueblo permanecía en su lugar, esperando las instrucciones de Dios. El movimiento de la nube y el fuego era una indicación directa de la voluntad de Dios. Los israelitas tenían que confiar completamente en la guía de Dios y aprendieron a seguir su dirección con fe y obediencia. El tabernáculo también era un lugar donde los israelitas podían buscar orientación y revelación divina. Era el centro de la vida espiritual de Israel, y dentro de su espacio sagrado, Dios se comunicaba con su pueblo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, la parte más interna del tabernáculo, para buscar la dirección de Dios. A través de ofrendas, oraciones y sacrificios, el pueblo buscaba la voluntad de Dios para sus vidas, y el tabernáculo se convertía en el lugar donde Dios revelaba sus planes, mandamientos y promesas. Cuando los israelitas enfrentaban decisiones difíciles o desafíos, recurrían al tabernáculo en busca de respuestas. La voz de Dios llegaba de diversas maneras, incluidos el Urim y el Tumim, objetos sagrados utilizados por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. En tiempos de incertidumbre, el pueblo encontraba paz al saber que el tabernáculo era el lugar donde podían acercarse a Dios y recibir su guía. El tabernáculo también era un lugar de adoración donde los israelitas podían expresar su gratitud y reverencia a Dios. Al buscar la guía de Dios, recordaban su fidelidad, santidad y amor. Al acercarse al tabernáculo, no solo seguían las instrucciones de Dios, sino que también reconocían su soberanía sobre sus vidas. De esta manera, el tabernáculo no era solo una estructura física, sino un símbolo viviente del deseo de Dios de estar con su pueblo, guiarlos y revelarles su voluntad. Era un lugar donde podían encontrarse con la presencia de Dios, recibir su guía y crecer en su relación con Él. A través del tabernáculo y las columnas de nube y fuego, Dios mostró a su pueblo que siempre estaba con ellos, guiándolos hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. El tabernáculo no solo era un lugar de guía y adoración, sino también un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de pureza espiritual. A través de los sacrificios y las ofrendas presentados allí, los israelitas aprendieron que acercarse a Dios requería un corazón limpio y arrepentido. Cada sacrificio ofrecido en el altar del tabernáculo simbolizaba el costo del pecado y la necesidad de reconciliación con Dios. Las leyes que regían estas ofrendas no eran arbitrarias, sino diseñadas por Dios para enseñar a su pueblo la seriedad del pecado y su provisión de expiación. En el centro de todo estaba el lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. Este arca contenía los símbolos de la relación de Dios con Israel, las tablas de la ley, que representaban su pacto, la vara de Aarón, que floreció como señal de su elección divina, y un recipiente con maná, que testificaba la provisión fiel de Dios en el desierto.
El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por un velo grueso, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sangre en el propiciatorio, el asiento de misericordia sobre el arca, como expiación por los pecados del pueblo. El diseño del tabernáculo y sus rituales señalaban hacia un propósito mayor en el plan de redención de Dios. Cada elemento apuntaba hacia el futuro, hacia el Mesías prometido, quien cumpliría perfectamente todo lo que el tabernáculo simbolizaba. Jesús, como el Cordero de Dios, sería el sacrificio definitivo, eliminando la necesidad de sacrificios animales al ofrecer su vida una vez por todas. En él, el acceso a la presencia de Dios ya no estaría limitado al sumo sacerdote, sino abierto a todos los que creen en su nombre. Este acceso pleno fue dramáticamente simbolizado en el momento de su muerte, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mostrando que el camino hacia el lugar santísimo estaba ahora abierto para todos los creyentes. Así como el tabernáculo fue el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo en el desierto, Jesús es ahora el Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación de la presencia divina en la vida de quienes lo siguen. Además, el tabernáculo es un recordatorio del carácter temporal de nuestra vida en este mundo. Así como los israelitas viajaban por el desierto con la promesa de una tierra permanente, los creyentes hoy están en un viaje hacia una patria celestial. En el cielo, no habrá necesidad de un tabernáculo o templo, porque Dios mismo será el templo y su presencia será plenamente experimentada por todos sus redimidos. El legado del tabernáculo nos enseña profundas lecciones sobre la santidad, la adoración y la redención. A través de sus símbolos y rituales, Dios reveló su carácter y su deseo de habitar entre su pueblo. Hoy, aunque el tabernáculo físico ya no existe, su mensaje eterno permanece, recordándonos la fidelidad de Dios y su anhelo de relacionarse con nosotros. El tabernáculo no solo sirvió como un modelo de la presencia de Dios entre su pueblo, sino también como una prefiguración de estructuras futuras y de realidades espirituales más profundas. Su diseño, mobiliario y propósitos apuntaban hacia el templo de Salomón, el templo celestial, finalmente, hacia la morada eterna de Dios con la humanidad. El tabernáculo como prefiguración del templo de Salomón. El templo de Salomón, construido varios siglos después del tabernáculo, fue una versión más permanente y grandiosa de este último. Mientras que el tabernáculo era portátil, diseñado para el peregrinaje en el desierto, el templo simbolizaba el establecimiento de Israel en la tierra prometida y la consolidación de la adoración a Dios en Jerusalén, la ciudad escogida. Similitudes, ambos seguían un diseño tripartito, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Los utensilios principales del tabernáculo, como el altar de bronce, la fuente de lavado, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de incienso, fueron replicados y engrandecidos en el templo. El arca del pacto permaneció como el centro del lugar santísimo, siendo el símbolo de la presencia de Dios. Diferencias: el templo era una estructura fija y mucho más elaborada, adornada con oro, piedras preciosas y tallados detallados de querubines, palmeras y flores. La escala del templo era mucho mayor, reflejando la estabilidad y riqueza del reino de Salomón. El templo se convirtió en un lugar de adoración no solo para Israel, sino también para las naciones, como lo muestra la oración de dedicación de Salomón, 1 Reyes 8, 41-43. El tabernáculo y el templo en la visión de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, se presenta una visión de un templo futuro. Este templo, aunque comparte características con el tabernáculo y el templo de Salomón, tiene un diseño único que apunta a una realidad escatológica, la presencia de Dios. En este templo, la gloria de Dios regresa de manera permanente, Ezequiel 43, 1-5, algo que no se menciona en el segundo templo reconstruido después del exilio babilónico. Río de vida,
un río fluye desde el templo, trayendo sanidad y vida a todo lo que toca, una imagen que se conecta con la visión del Apocalipsis, Ezequiel 47, 1-12, Apocalipsis 22, 1-2. Sacrificio y restauración. Aunque hay menciones de sacrificios, estos son interpretados por muchos estudiosos como simbólicos, representando la restauración y la comunión entre Dios y su pueblo. El tabernáculo y el templo celestial. El tabernáculo terrenal era solo una sombra del verdadero templo celestial, Hebreos 8, 5. El libro de Hebreos nos explica que Jesús, como sumo sacerdote, no ministra en un templo terrenal, sino en el templo celestial, llevando a cabo una redención eterna. Jesús como sumo sacerdote, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, Hebreos 9, 11-12. El acceso directo a Dios, el velo que separaba el lugar santísimo fue rasgado en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que el acceso a Dios ahora está abierto para todos los creyentes, Mateo 27, 51. El tabernáculo en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21-22, la visión culminante de la historia redentora muestra que no habrá necesidad de un tabernáculo o templo físico en la Nueva Jerusalén. Dios mismo como el templo, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, Apocalipsis 9-22. La presencia de Dios, en lugar de un lugar designado para habitar, toda la ciudad será el lugar donde Dios morará con su pueblo para siempre. Luz eterna, no habrá necesidad de sol ni de lámparas, porque la gloria de Dios y del Cordero iluminarán la ciudad, Apocalipsis 9-23. Lecciones espirituales eternas. El tabernáculo y el templo nos enseñan que, Dios desea habitar entre su pueblo. Desde el tabernáculo en el desierto hasta la Nueva Jerusalén, Dios busca una relación cercana con nosotros. El acceso a Dios es a través de un mediador. En el tabernáculo era el sumo sacerdote, en Cristo, tenemos el mediador perfecto. La adoración a Dios debe ser con reverencia y santidad. Tanto el tabernáculo como el templo reflejan la santidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él con un corazón limpio. El tabernáculo y su conexión con Jesús son temas profundos en la teología cristiana, ya que muchos ven en el tabernáculo una prefiguración de la obra y la persona de Cristo. Además, la visión del templo en Ezequiel tiene implicaciones escatológicas y espirituales que apuntan hacia el futuro cumplimiento de la obra redentora de Dios. El tabernáculo como prefiguración de Jesús. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, Éxodo 25, 8. Este espacio, con su estructura detallada y sus elementos simbólicos, señala a Jesucristo de varias maneras. El tabernáculo como morada de Dios. El tabernáculo fue la morada de Dios entre su pueblo, Éxodo 25, 8, y, en un sentido similar, Jesucristo es la morada de Dios entre los hombres. En el Evangelio de Juan, se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. La palabra griega para habitó es esnsen, que significa puso su tienda o tabernáculo, lo que resalta la conexión entre el tabernáculo y Jesús. El lugar santísimo, en el tabernáculo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, para hacer expiación por los pecados del pueblo, Levítico 16. De manera similar, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no solo entra al lugar santísimo celestial, sino que ofrece una vez y para siempre su sacrificio perfecto, accesible para todos los creyentes, Hebreos 9, 11-12. Su sacrificio rompió el velo que separaba al pueblo de Dios, permitiendo acceso directo a la presencia de Dios, Mateo 27, 51. Los elementos del tabernáculo, el altar de los sacrificios, el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales prefigura el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Hebreos 10:10. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Juan 1:29. El candelabro de 7 brazos en el tabernáculo simboliza la luz de Dios. Jesús se identificó como la luz del mundo, Juan 8:12, ofreciendo iluminación espiritual a todos los que creen en él. La mesa de los panes de la proposición, en el tabernáculo, los panes representaban la provisión de Dios para su pueblo. Jesús se identificó como el pan de vida, quien ofrece sustento eterno, Juan 6:35. El altar de incienso, el incienso, que ascendía como una ofrenda agradable a Dios, simboliza las oraciones de los santos. Jesús es el mediador de nuestras oraciones, Apocalipsis 8, 3-4, intercediendo por nosotros ante el Padre. La cortina y el velo del tabernáculo separaba al pueblo del lugar santísimo. Este velo se rasgó al momento de la muerte de Jesús, Mateo 27, 51, simbolizando que a través de su sacrificio, el acceso a la presencia de Dios se hizo disponible para todos. La visión del templo en Ezequiel. La visión del templo en Ezequiel 40-48, es una revelación escatológica que apunta a una restauración futura, tanto espiritual como física, de la adoración a Dios. Este templo es descrito con gran detalle y se distingue de los templos anteriores en varios aspectos. La presencia de Dios, en la visión de Ezequiel, la gloria de Dios regresa al templo de manera visible, Ezequiel 43, 1-5. Esto resalta el regreso de la presencia divina a un lugar de adoración renovado y restaurado. Para los cristianos, este regreso simboliza la segunda venida de Cristo y la restauración final del orden divino en el mundo. El río de vida, Ezequiel describe un río de agua viva que fluye desde el templo, trayendo sanidad y vida a todo lo que toca, Ezequiel 47, 1-12. Este río es una imagen de la salvación y restauración que Cristo trae a los que creen en él. En el Apocalipsis, vemos una imagen similar del río de vida que fluye desde el trono de Dios y el Cordero, Apocalipsis 22, 1-2. El sacrificio en el templo. Aunque el templo de Ezequiel menciona sacrificios, muchos estudiosos interpretan estos sacrificios como simbólicos, ya que la obra de Cristo en la cruz es el sacrificio definitivo. Los sacrificios futuros mencionados en la visión de Ezequiel podrían simbolizar la adoración continua a Dios en el reino venidero, donde la humanidad reconoce eternamente el sacrificio de Cristo. El propósito de la restauración. La visión de Ezequiel muestra que el templo es el lugar donde Dios será adorado y donde su gloria será visible para todas las naciones, Ezequiel 43, 7-9. Esto apunta a una futura restauración universal, donde Cristo será reconocido como Señor y Rey de toda la creación. Aplicaciones espirituales y escatológicas. Cristo es el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo representa. Jesús es el verdadero templo, el verdadero sacrificio y el verdadero mediador entre Dios y los hombres. La restauración final de la adoración será en la presencia de Dios. En el futuro, como se ve en la visión de Ezequiel y el Apocalipsis, todos los creyentes estarán en la presencia de Dios, adorando eternamente al Cordero. El río de vida y la restauración espiritual simbolizan que, a través de Cristo, Dios provee sanidad, paz y vida eterna a todos los que lo buscan. El papel del sumo sacerdote nos da acceso directo a Dios, ya no necesitamos un mediador terrenal. El velo en el templo que separaba a las personas de la presencia de Dios se rasgó cuando Jesús murió, Mateo 27, 51, lo que significó que su muerte abrió el camino para que todos los creyentes se acercaran a Dios personalmente. El papel de Jesús como sumo sacerdote nos permite acercarnos con confianza a Dios, seguros de que somos aceptados y amados. El sistema sacrificial del tabernáculo requería que se ofrecieran corderos y otros animales a Dios como pago por los pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, cumplió estos sacrificios con su propia muerte. Él es el Cordero perfecto, sin mancha,
cuyo sacrificio en la cruz quitó los pecados del mundo, Juan 1:29. Su sangre derramada en la cruz fue la expiación final, cubriendo los pecados de todos los que creen en él. Como el Cordero, el sacrificio de Jesús es suficiente para toda la humanidad y para todos los tiempos, no es necesario ningún sacrificio adicional porque la sangre de Cristo es el pago final por el pecado. Los sacrificios del tabernáculo eran un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz. En él, el poder del sacrificio hecho en el tabernáculo se realiza plenamente, y a través de su sangre, encontramos perdón, reconciliación y vida eterna. El tabernáculo era un lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar su presencia, pero el camino hacia Dios estaba limitado, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y, aun así, solo una vez al año. El resto del pueblo permanecía a distancia. Jesús cambió todo eso, Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y, a través de Él, tenemos acceso al Padre. El velo que separaba a la humanidad de Dios en el tabernáculo ahora está rasgado por la muerte de Jesús. A través de Jesús, ya no necesitamos depender de rituales terrenales o de un mediador para acercarnos a Dios, Él es el camino al Padre y, a través de Él, podemos experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Jesús nos invita a una relación personal con el Padre, ofreciendo perdón, gracia y guía. En Jesús vemos el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo señalaba. El tabernáculo fue una estructura temporal que simbolizaba el deseo de Dios de morar con su pueblo, pero en Jesús, Dios vino a morar entre nosotros de la manera más plena. Jesús es el sumo sacerdote definitivo, el Cordero perfecto de Dios y el camino al Padre. Su vida, muerte y resurrección nos ofrecen acceso directo a Dios, llevándonos a una relación con el que antes solo era posible a través del tabernáculo. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y, a través de él, experimentamos el poder y el propósito definitivo de la presencia de Dios. El tabernáculo no solo era un lugar de adoración y sacrificio, también era un poderoso símbolo de la presencia, protección y poder de Dios sobre sus enemigos. Mientras Israel caminaba por el desierto y enfrentaba desafíos de naciones vecinas, el tabernáculo era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, listo para defenderlos y luchar por ellos. A través del tabernáculo, Dios mostró que no solo era el Dios de paz y misericordia, sino también un guerrero que luchaba contra las fuerzas del mal, librando a su pueblo de sus enemigos. El tabernáculo, como símbolo del poder de Dios, fue diseñado para ser el lugar físico de la presencia de Dios entre su pueblo. Era un símbolo de su soberanía, santidad y poder. Cada aspecto del tabernáculo, desde los materiales usados hasta el diseño, hablaba de la majestuosidad y autoridad de Dios. El Arca de la Alianza, colocada en el lugar santísimo, era el punto focal de la presencia de Dios, significando su dominio sobre el pueblo de Israel. El tabernáculo era un recordatorio constante de que Dios estaba con Israel, no solo en su adoración, sino en cada batalla que enfrentaban. Su presencia en el tabernáculo era una declaración de su soberanía sobre toda la tierra, incluyendo sobre cualquier enemigo que pudiera venir contra su pueblo. El poder de Dios no estaba limitado al tabernáculo, sino que se extendía a cada situación en la que su pueblo necesitaba liberación, convirtiendo al tabernáculo en un símbolo de su protección y fortaleza. El Arca de la Alianza era central en la vida espiritual de Israel, pero también desempeñaba un papel clave en batallas y guerras. El Arca simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo, un recordatorio de que los había elegido como suyos y prometió protegerlos. Cuando los israelitas iban a la batalla, el arca a menudo era llevada al frente como señal de la presencia e intervención de Dios. Era un símbolo visible de que Dios mismo los guiaba a la batalla y lucharía por ellos. Una de las historias más famosas del arca en batalla proviene de la conquista de Canaán en la batalla de Jericó. A los israelitas se les ordenó marchar alrededor de la ciudad 7 veces,
con el Arca de la Alianza al frente del desfile. Este acto demostró su fe en el poder de Dios para entregar la ciudad en sus manos. En el séptimo día, mientras el pueblo obedecía las instrucciones de Dios y tocaba las trompetas, las murallas de Jericó cayeron milagrosamente, permitiendo a los israelitas conquistar la ciudad. El arca, como símbolo de la presencia de Dios, fue instrumental en esta victoria, demostrando que fue el poder de Dios, no la fuerza humana, lo que trajo la victoria. Otro ejemplo del papel del arca en la batalla se puede ver durante la guerra contra los filisteos, cuando el arca fue capturada por los filisteos. Fue un gran golpe para Israel, simbolizando la ausencia temporal del favor de Dios. Sin embargo, el poder de Dios pronto se hizo notar. Los filisteos que pusieron el arca en el templo de su dios Dagón fueron golpeados con plagas y sufrimiento. El arca fue finalmente devuelta a Israel, señalando la victoria de Dios sobre sus enemigos y la reafirmación de su pacto con su pueblo. Esta historia muestra que, incluso en tiempos de derrota, el poder de Dios seguía siendo soberano y finalmente traería la victoria. A lo largo de la historia de Israel, el tabernáculo y el arca fueron recordatorios constantes de que Dios no solo era el Dios de la paz, sino también un guerrero que luchaba por su pueblo en tiempos de batalla. La intervención de Dios era a menudo el punto de inflexión, ya fuera a través de victorias milagrosas como la caída de Jericó o a través de protección divina y plagas contra los enemigos. El tabernáculo y el arca fueron señales visibles de la intervención activa de Dios en la guerra espiritual. La presencia de Dios en el tabernáculo simbolizaba que Él siempre estaba trabajando, luchando en favor de su pueblo. Mostraba que Israel no estaba solo en sus luchas y que su victoria final llegaría a través de la intervención de Dios. Este entendimiento de Dios como un guerrero que lucha por su pueblo ayudó a formar la identidad de Israel, dándoles valor y confianza en tiempos de batalla, tanto físicas como espirituales. Aunque las historias del tabernáculo y su papel en las batallas provienen del Antiguo Testamento, el concepto de guerra espiritual sigue siendo relevante hoy en el Nuevo Testamento. A los creyentes se les dice que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal, Efesios 6 y 12. El mismo Dios que luchó por Israel en el Antiguo Testamento sigue trabajando hoy, capacitando a los creyentes para mantenerse firmes contra las fuerzas de las tinieblas. El tabernáculo y específicamente, el Arca de la Alianza, apuntan a la victoria definitiva que se encuentra en Cristo. La muerte y resurrección de Jesús aseguraron la victoria sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Así como el arca era un signo de la presencia y el poder de Dios para Israel, los creyentes hoy pueden encontrar fuerza y protección en la presencia de Dios a través de Cristo. Él es la fuente definitiva de la victoria en las batallas espirituales, y a través de Él, los creyentes pueden experimentar el poder y la autoridad del reino de Dios. El tabernáculo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo del poder de Dios y la guerra espiritual. El Arca de la Alianza, como el signo visible de la presencia de Dios, se llevaba a la batalla como una declaración de que Dios estaba con su pueblo, luchando por ellos y asegurando su victoria. A través del tabernáculo, Israel aprendió que la intervención de Dios era crucial en sus batallas, tanto físicas como espirituales. Hoy, el legado del tabernáculo recuerda a los creyentes que Dios sigue trabajando, luchando por su pueblo y otorgándoles victorias sobre las fuerzas espirituales del mal. El tabernáculo fue más que una estructura física para los israelitas, fue un poderoso símbolo del plan eterno de Dios para su pueblo. Señalaba algo mucho más grande que sí mismo, un plan divino que trascendía el tiempo y el espacio. A través del tabernáculo, Dios reveló su deseo de morar entre su pueblo, estar cerca de ellos y brindarles su presencia. En última instancia, el tabernáculo prefiguró el lugar eterno donde Dios morará con su pueblo, la Nueva Jerusalén, como se describe en Apocalipsis 21, 3. Tabernáculo, aunque temporal,
era un modelo del lugar eterno donde Dios morará con su pueblo. En el Antiguo Testamento, los israelitas construyeron el tabernáculo según las instrucciones precisas de Dios. Era una representación física del deseo de Dios de estar cerca de su pueblo. Dentro del tabernáculo, la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo, al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Este acceso íntimo a la presencia de Dios era un vistazo de la relación eterna que él anhela tener con su pueblo. En Apocalipsis 21, 3 se dice, «Y oí una gran voz del trono que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este versículo nos habla de la culminación del plan de Dios, un lugar eterno donde la relación entre Dios y su pueblo no estará limitada por paredes físicas o rituales, sino que será una comunión perfecta y eterna. Así como el tabernáculo proporcionaba un lugar para que Dios habitara en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento, la Nueva Jerusalén será el lugar donde Dios habitará con su pueblo de manera definitiva. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y paz de Dios. No olvides dar like, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su caminar con el Señor.